América ya tiene listos sus 3 primeros golpes del Clausura 2026 y arrancan sin margen para fallar. Jornada 1. Visita Tijuana el viernes 9 de enero, 9 de la tarde, en El Caliente, un estadio donde cualquiera se enreda. Jornada 2. Primera casa en el Ciudad de los Deportes versus San Luis, miércoles 14, 7 de la tarde, partido ideal para sumar sí o sí. Jornada 3, otra salida brava. Pachuca en el Hidalgo, domingo 18, 7 de la tarde, y ya sabemos lo que cuesta sacar puntos ahí. Y aquí viene lo importante. Si América no gana al menos 2 de estos 3, el torneo se les puede ir desde enero. Pero ojo, porque hay un detalle del calendario que cambia todo y casi nadie está viendo. Te lo digo en 10 segundos. Y es que el año del América que se va sin títulos. ¿Cómo estás, Javi? Saludos para todos en la mesa de Equipo F. Lo veo como un fracaso por lo que significa el América. El América necesita ganar sí o sí los títulos donde se presenta a competir, pero si nos vamos a la retrospectiva todavía más minuciosa, bueno, pues es un equipo que llegó a la final en el mes de mayo, es un equipo que tuvo la posibilidad de estar en los cuartos de final del siguiente torneo, que también termina fracasando en esa oportunidad de ir al Mundial de Clubes y también el tema de la CONCACAF. Entonces es un año malo, es un año negativo, pero que me parece que tiene que ser un año que sea un parteaguas para este proyecto, porque los buenos proyectos también por momentos caducan y necesitan refrescarse sin tirar todo a la basura. Sin seleccionados, Ricardo Peláez, que parece que para el América, respecto a otros equipos, podría no resultar tan significativo, ¿no? Está el caso de Cendejas, que creo que se lo va a llevar a Estados Unidos al final del día, pero entre los mexicanos, pues hombre, puedes hablar de Fidalgo, que es una posibilidad, puedes hablar de Juárez, quizá del Chiquito, que creo que estos dos últimos han perdido un poco de espacio en la carrera. ¿Cómo ves este América? Porque además no se quiere ver alcanzado por el Toluca, porque nada más hay un tricampeón hasta ahora y es el América. Sí, sin duda. Buenas tardes a todos. Son muchos factores y hay tiempo afortunadamente para tocarlos. Uno es el desgaste natural de un equipo que ha sido muy exitoso, 4 finales consecutivas, 3 títulos, variantes de jugadores. Me parece que la ausencia de Diego Valdés, nunca se pudo encontrar un jugador que hacía esa labor, por más que buscaron con algunos, con el Chiquito. Cambiaron mucho por izquierda con el Cabecita, con Quiñones, luego llegó Brian, que lo ha hecho bastante bien. El estadio, no nos podemos olvidar del estadio, porque ha cambiado por muchas circunstancias, no es su casa y aún así salió campeón el equipo y aún así llegó a una final después. Tricampeón fuera de las Azteca. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, en uno de los torneos sin pretemporada, en otro de los torneos llegaron muy desgastados y se supieron levantar. El equipo ha aprendido a jugar de diferentes formas por la necesidad que ha tenido por ausencias o por el rival. Te juega con línea de 5, te juega con 4, 2 contenciones, o sea, ha encontrado diferentes formas. Es un competidor de alto nivel, es un competidor con una altísima exigencia que afortunadamente sabe manejar. Los que llegan se adaptan inmediatamente o van para afuera. Entonces son muchos factores. Qué bueno que tenemos la oportunidad de hablar del América y bueno, en esta ocasión como dijo el dueño, puede ser llamado fracaso, ¿no? Pero estamos acostumbrados a ver al América normalmente hasta lo más alto de la tabla. No hay directiva perfecta. Yo sí creo que esos 2 lugares, el de Violante y el de Alexis, terminaron por no tener esos 2 refuerzos, la jerarquía, la importancia, el peso que de pronto requería una situación de contingencia, que las tuvo el América de manera muy frecuente en la temporada y en la propia liguilla. Esos 2 refuerzos no le atinaron esta vez desde la oficina americanista. Costo-beneficio, además creo que Alexis llegó por $4,5 millones de dólares, que fue compra dijo, vete, llévatelo. Era un Cruz Azul que con Anselmi realmente capitalizó a Alexis, pero después yo creo que Jardine de esa primera final dijo, a ver, lo voy a recuperar y no quiero ser injusto con él, pero no dio el ancho ni tampoco Violante, que estuvo lesionado gran parte del torneo. 2 plazas que el América esta vez no fortaleció como está acostumbrado a hacerlo, creo. Buenas tardes. Sí, para los parámetros de la América puede ser considerado un fracaso. Para los parámetros de la América, nada más. En el caso de cualquier otro equipo, nadie se estaría preguntando si fracasó o no. Yo me quedo con que fue el 5º torneo de muy buen fútbol bajo la dirección de Jardine. Y le añado
los torneos con Fernando Ortiz y con Solarios. El América tiene 10 torneos de jugar muy bien, de jugar a muy alto nivel, con los altibajos inevitables, inherentes al fútbol en general y particularmente al fútbol mexicano, con el que respondas mejor o no en los momentos cruciales, pero ahí está el fútbol, ahí está la calidad del fútbol. El América está estructurado desde hace mucho, históricamente, ¿no? Pero en estos últimos tiempos de Solari para acá, estructurado para pelear con todo por el título. No es de que vamos por el título con una esperanza, no. Está estructurado el equipo para pelear por el título. Veo muy buen trabajo de la directiva. Sí, pudieron mejorar esos refuerzos que tú mencionas, pero es un equipo sistemáticamente reforzado. Hay piezas que no suples tan fácil, lo que ya mencionaba Ricardo con respecto a Valdés, pero un equipo muy completo. Yo me quedo con el fútbol que ha jugado. Claro, 3 campeonatos, 3 títulos y luego perder una final y luego quedarte en cuartos, sí se mide como que vas de bajada, ¿no? Yo me quedo con el buen fútbol que sigue practicando. Y si ya nos vamos a los detalles de cómo quedó fuera, bueno, para mí el América quedó fuera, es de los 6 equipos, porque no cuento a Toluca y Tigres, que supieron recorrer el camino hasta el final y que dejaron el título para cualquiera, ¿no? De los otros 6, creo que el América es el que se despidió jugando mejor. Para mí el América fue mejor que el Monterrey en términos generales, en 180 minutos, un gran cabezazo de Berterame, bueno, cambia las cosas, así es la liguilla, así es este sistema de competencia, así como también creo que las Chivas quedaron fuera siendo mejores que Cruz Azul. Claro, a la gente no le importa, perfecto, pero yo sí me fijo en el fútbol que se juega y las Chivas se despidieron con un muy buen fútbol, con un fútbol muy digno que les da esperanzas para seguir peleando. Lo mismo sucede con América. El América estará otra vez entre los 4 primeros en la siguiente y estará para pelear por el título. Ojalá más equipos se armaran y se impusieran ese nivel de autoexigencia como lo hace el América. Es que creo que el mal sabor de boca, perdón Richard, no, dale. Lo deja el América porque nos tiene mal acostumbrados. Porque son 4 finales consecutivas las que tenía. Dices el tema de Fernando Ortiz, ahí se llegaron a 3 semifinales seguidas. Entonces, sí, es un equipo que prácticamente vivía en la cima del campeonato y cuando se queda en una etapa de cuartos de final, tampoco es que se haya quedado fuera de la liguilla, fuera del play-in, ocupando los sitios bajos de la tabla, es algo que no sucede en el conjunto americanista. Esa mala costumbre que nos dio este equipo, que es la exigencia que te pide un club como las Águilas del América, es quizás lo que hay, hoy hace un poquito más dramática la situación americanista, pero muchos clubes darían lo que fuera por haber tenido un 2025 como el del América, donde puedes sostentar una final y donde puedes sostentar unos cuartos de final, donde incluso ya le habías dado la vuelta a la eliminatoria, sí, y por un error defensivo terminas quedando fuera. Pero sí tenemos que hacer la crítica y creo que existe la autocrítica por parte de la directiva, del cuerpo técnico en lo que es el plano internacional. Ah, sí. En el plano internacional, llámese CONCACAF, Mundial de Clubes, en las oportunidades que ha dejado escapar el América, ahí sí se ha quedado corto y esa es una deuda pendiente porque para el dueño el plano internacional es tan importante como el plano nacional porque es el equipo más conocido en el extranjero del fútbol mexicano y ahí sí creo que el América tuvo que estar en ese Mundial de Clubes, tuvo la oportunidad y la dejó escapar. Y la otra que no quería dejar pasar es que el América, lo que decía César tiene toda la razón, es un equipo ganador. Estamos acostumbrados a que los equipos que no cumplen los objetivos con un mismo técnico o renuevan o cambian de técnico, tienen que ser preventivos en traer refuerzos. El América tiene que ser preventivo en el desgaste para no caer en una zona de confort, por ganar. Entonces, de repente sí cae cierto conformismo en los jugadores o en el técnico o en la misma directiva y tiene que siempre estarse renovando, ganando. Como presidente deportivo, director deportivo, como quieran. Fíjense bien qué interesante el enfoque, la estabilidad. Y si los próximos 2 torneos o 4 torneos el América no clasifica a la liguilla, no hay para mí materia suficiente como para pensar que Santiago Baños se tiene que ir. Porque somos muy dados en el fútbol mexicano al cortoplacismo, 1 año, año y medio, con los grandes incluso, que se vaya. Aquí hay 2 cosas que a este América, por el tema del tricampeonato, ya no se le toma en cuenta, no se le valida, que antes era, pero religioso, Número 1, la forma. Hoy no necesariamente importan las formas. Yo escuché muchos americanistas de todos los tiempos diciendo el América tiene que ganar y gustar. Hoy no necesariamente tiene que ganar. No, pero gusta, Sí, pero ha gustado. Ha gustado. Algunas veces, digamos, a contranatura, algunas veces esperando, no proponiendo, se vale, es táctica pura. Y número 2, el tema de construcción de talento desde casa. El América tiene esa asignatura pendiente. Hoy no se toma en cuenta, hoy no se ve por los títulos, pero ya lo hemos dicho hasta el cansancio, la producción interna ha llevado a varios movimientos en las fuerzas básicas porque
porque el América también está acostumbrado por el tema presupuestal, por el tema de identidad, a crear jugadores. Son pocos, son buenos, pero son pocos hasta ahora. Esas dos cosas han sido como relegadas un poco. Ahora, el ódiame más es lo más genial que pudo crear desde adentro de la América, porque el ámame más ya está en su base de fieles, que son incondicionales. El antiamericanismo no solamente lo han producido algunos personajes por allí, sino es también parte de la creación de marketing de la propia institución, ¿no? Entonces el América lo ves, muchos lo ven para que pierda, y evidentemente los que lo aman incondicionalmente lo siguen. Por eso también me llama mucho la atención el tricampeonato sin el Estadio Azteca, porque era la fuerza, una de las fuerzas increíbles, lo viviste, Ricardo, ese Estadio Azteca contra Chivas, contra Cruz Azul, que dividen mucho la grada, realmente tiene un influjo que pesa mucho. Y este América, saliéndose de allí por la circunstancia del Mundial, aprendió, a veces con estadios no completamente llenos, a sobreponerse a eso, que era un hándicap a favor, para ganar. Eso le da más mérito a esta dinastía de jugadores, a cada uno que los vayamos enlistando de los 3 campeonatos, porque el Estadio Azteca ha sido siempre un aliado importantísimo de la América. Hay un factor más. Bueno, lo del ódiame más se quitó. Llegó un momento en que hablar de odio se cambió radicalmente, sabiendo perfectamente. Ya se quedó, ¿eh? Se quitó, pero se quedó. Claro, Sí. claro, por supuesto, pero se dijo no se va a hablar más de eso, y sin embargo permanece y seguirá siendo, ¿no? Porque es el antiamericanismo, simple y sencillamente. Yo apoyo mucho la gestión de Baños, porque me parece que es un tipo que de entrada ha aguantado mucho. Es un tipo que la crítica se le vino encima, la afición se le vino encima y terminó entregando resultados. Sí creo que quizás la confección de la plantilla para este semestre no fue la mejor. Hablabas del tema de que no supieron suplir a Diego Valdés. Te dejo el tema de Richard Sánchez también. ¿Y a qué quiero ir con esto? No había la competencia interna que sí veíamos en el tricampeonato. Hubo un momento del tricampeonato en que, por ejemplo, la banda izquierda tenías que elegir entre Brian, Quiñones y el Cabeza Rodríguez. Eran tipos que apretaban al de atrás, porque el que estaba como titular no se podía relajar, sabía perfectamente que había 2 monstruos atrás esperando su lugar. Hoy no veíamos esa profundidad en el América. El tema de Violante, el tema de Gutiérrez jamás fueron esos elementos que empujaran desde el banco de los suplentes a esos hombres que estaban en la cancha. Richard Sánchez era un comodín que cuando entraba al terreno de juego, a pesar de que jugaba poco, respondía y te daba ese salto de calidad. Hoy América no tiene eso. Entonces sí creo que Santiago Baños quizás falló un poco en la confección de la plantilla en este semestre, pero eso por supuesto para nada quita la gran gestión que ha hecho en el América. Pero se atuvo a los designios y a los requerimientos del técnico. Richard Sánchez, hay que recordar, jugadorazo, pero no le gustaba, no sabemos por qué, a Jardine tanto como para tenerlo de titular indiscutible. Siempre fue ese, y cuando más en la banca. Fue cuando más rindió, cuando mejor jugó fue en esa liguilla en la que se despidió anotando golazos, pero era suplente. Esa ya es decisión de Jardine y la directiva la tiene que acatar. Y por otro lado, sí, puedes fortalecer el plantel, pero también tener por izquierda a Quiñones, Brian Rodríguez y el Cabecita Rodríguez, y uno de los 3 va a jugar y los otros 2 no, es un exceso. Tampoco necesitas tanto. No necesitas 3 figuras, porque no serían jugadores titulares en cualquier lado, serían figuras en cualquier lado. Sí, ahí a lo mejor había un exceso, pero si hay 2 buenos jugadores por posición peleando el puesto, me parece bien. Ahora, lo de ódiame más, lo instituyeron oficialmente o no, lo quitarían oficialmente o no, pero se dio con naturalidad. Es orgánico. Se dio con naturalidad porque es Televisa también, eso hay que recordarlo. No, lo hizo Nike. No. Es de Nike con Televisa. No, pero yo no digo esa campaña en sí. Frase. Ya el hecho de que sea Televisa y América ya era ódiame más, pues Televisa se encargó durante muchos años de que odiaran a la América, era natural ese odio, también con sus beneficios. Algo que no se apunta con mucha frecuencia, pero que es indudable, es el América es el equipo por mucho que más gente mete como visitante. Siempre vemos la cifra de que Tigres, Monterrey llenan su estadio, Chivas ha crecido, Cruz Azul últimamente, el mismo América, pero como visitante no hay un equipo que le compita. O sea, si tú ves las entradas de América como visitante y de los demás equipos, hay mucha diferencia. Es un atractivo en cualquier lado. Pues por ganador, Robert, por ganador. Monterrey, el partido más atractivo es Monterrey-Tigres, pero después es cuando viene el América con el Monterrey, cuando viene el América con los Tigres. Por ganador. Ya lo digamos. O sea, claro. Porque tú ganas y sigues subiendo a la canasta aficionados de todas las edades. Bueno, pero es que se dio esa especie de sinergia, ese maridaje televisión-fútbol, no nada más para el América. El fútbol mexicano se ha permeado con eso. O sea, Televisa no sería lo que es si no fuera por el fútbol y viceversa. El fútbol no sería lo que es si no fuera por Televisa, con sus beneficios, pero también con esos intereses atravesados que a veces contaminan. La gran deuda de esta directiva específicamente, porque hay que decir que Iñárritu llegó mucho después que Baños, ¿eh? Sí. O sea, eso, Baños llegó en 17.
En el Exacto. 17. Entonces, creo que la gran deuda de esta directiva lleva 3 títulos de liga, pero no ha podido ganar en el plano internacional. Lo internacional Porque es la CONCACAF, ¿no? Sí, pero- que se ganaron 2, pero- las últimas 2. Pero yo el otro día aquí lo trataba de reflexionar. Parece que a los aficionados del América y en general, todavía hasta el Mundial de Clubes se le empezó a dar como esta importancia al tema de la CONCACAF. Te decían, campeón de la CONCACAF. Yo creo que sí. En Monterrey, por ejemplo, a los Rayados se les dice mucho, no has ganado la liga, pero tienen más CONCACAF que los Tigres. Y en Monterrey es, no, a mí gáname la liga. Igual con el caso de Cruz Azul es, Sí. ganaste la CONCACAF, no, gáname la liga, ¿no? Creo que en ese sentido, por eso hay cierta tranquilidad. Ahora, este tricampeonato, lo que dice Roberto, este tricampeonato hará, no hay manera de que no ocurra en probabilidad y estadística, digo, es un tema, incluso lo puede medir el INEGI, que este tricampeonato hará que en los próximos 5 y 10 años todavía el América tenga mayor distancia sobre el Guadalajara, porque subes a niños en este momento de 5, 7, 9 años que van a crecer, este tricampeonato. van a crecer con el nombre de Valdés y con el nombre de Fidalgo y con el nombre de Malagón, y esos ya no se pierden porque no se cambia de equipo, ¿no? Ahora, yo sí creo que el aficionado americanista sí está urgido por un título internacional. El último que se ganó fue en 2016, la CONCACAF, que le ganan a los Tigres y que posteriormente van al Mundial No de te Clubes daba a nada, Japón. te daba poco, ¿no? Te da No, poco, jugó pero contra el Real Madrid en el el Mundial de Clubes. aficionado americanista Ahora le gusta sí, sentirse también ahora rey sí. de la región. En este formato del sí Mundial de creo Clubes que cambió. le urge a la En América. este formato del Mundial de Clubes cambió. Pero históricamente la América sí le ha dado importancia a eso. Sí, El señor Azcárraga fue a los mundiales de clubes, yo estaba ahí. Cuando empezó esto y que Libertadores, ni siquiera Libertadores, no, el América siempre ha tenido cierto respeto por esto, eso que ahora han asumido otros Pero a equipos. ver, Hoy el premio es mayor. Sí, hoy es sí. otro mundial, Oye, ya, otro nada más, formato. pero nada más te digo una dinero. cosa. Que agrava las cosas que el América mostrar ese deseo de estar particularmente en el Mundial de Clubes, el primer gran Mundial de Clubes, Claro. en el que estuvo el Monterrey, estuvo en Pachuca, pero gran actuación de Monterrey y no estuvo el América, pero que además le hayan puesto en bandeja la participación. Oye, no calificamos, no, ya hablé a la FIFA y por lo que tú quieras, ver el asunto de León y Pachuca. Eso no El caso es pasa, que- Roberto, qué mal por eso pensado, le Roberto. dolió más. Mira, lo que dijo Roberto, que tenía sus merecimientos en América, pero se lo sacaron de la manga. Bueno, incluso esa No, y oportunidad. es la verdad. ya quedó el video, Roberto. Eso pesa mucho. Bueno, que todos le ayudaron, la FIFA le ayudó a la América No, para ponerse no, partido. pero Bueno, imagino que algo hay, el ¿no? señor Azcárraga y el Comité de Fútbol de Televisa también tiene mucho peso en FIFA, ¿no? Todos lo sabemos. No sé por qué no consiguió el América ahí que fuera en cancha neutral, por ejemplo, ¿no? Porque ahí también sabían que la entrada y garantizaba, lo jugaron en cancha en Los Ángeles, que garantizaba un lleno y un negociazo. Cueritos en lugar de hamburguesas. Fíjate, y hubiera sido fallaron una gran ahí, idea. cuando tenían el Mundial de Clubes, bueno, ándale, aquí está para que vayas, ¿no? Eso yo creo que agrava esa circunstancia con esa materia pendiente de logros Fíjate, les internacionales. platico. En la etapa en la que me tocó participar, Miguel Herrera ganó la liga. Mohamed, que fue el siguiente, ganó la liga. Después llegó Matosas, ganó la CONCACAF, pero la jugó Ambriz. Sí, señor. ¿Sí? Después Ambriz gana la Ambriz CONCACAF. gana la CONCACAF, Y es pero la Volpe. juega la Volpe. La Volpe, sí. Y la Volpe pierde la final contra Tigres. O sea, todos los técnicos de alguna forma ganaron y compitieron en algo. Los mundiales de clubes eran en Japón, los dos se jugaron en Sí. Japón y uno fue contra Real Madrid. Y el dueño siempre estuvo presente Sí. y siempre con esa exigencia. O sea, por eso te estoy hablando con los pelos Sí. de la burra en No, la mano. pero yo también para Emilio Azcárraga es. Sí, Yo para- te diré, en este momento, Yo dije- ya con los títulos de liga, es más importante el mundial de clubes ahorita. Sí, ahorita sí, con este formato. Y nada más te digo una cosa. Sí. Para la afición, a ver, dame este dato. ¿Quién tiene más CONCACAF? ¿Cruz Azul o América? Están empatados. Bueno, por 7. eso. Y ese no es un dato que el americanismo todo el tiempo esté diciendo, no, el Cruz Azul ya pero nos es alcanzó. una- No, están diciendo Cruz Azul está lejísimos en liga. Es una Ojalá, deuda. claro que es una deuda, pero ojalá que tarde o temprano se ubique en el mismo plano. Este Mundial de Clubes fue extraordinario por el nuevo formato. claro. También Tigres fue al Mundial de Clubes con el Bayern Múnich y también Monterrey, etcétera. Pero son participaciones muy furtivas, Sí. no te da tiempo a darle el golpe. Pero para el En dueño cambio, de la América, ya lo sé. tiene que ser el más Pero ganador ahora acá sí, y acá. ahora que vieron al Monterrey y al Pachuca sí les dio un coraje claro. tremendo, porque sí, Sí, fue una vitrino totota. Pero además no se contraponen, ¿verdad? Yo sí creo que si ahorita le preguntan a Azcárraga, oye, ¿quieres ganar el próximo título en la liga? O te garantizo que vas a ir al Mundial de Clubes, por lo pronto el título. El título es importantísimo. Ahora, el título te lleva a pelear por un lugar en ese Mundial de Clubes. Todavía tendrá algunas oportunidades, ¿verdad? 2 años más. El siguiente es a el lo cual 2029. En teoría ganar la tienes ese CONCACAF, tramo para poder Pero ganarlo. yo creo que el título de liga sí es prioridad en todos los equipos, ¿no? Entiendo esa Es que lleva ese mucha afán ventaja. americanista, sí. Yo creo que en este momento, Pero ahorita- ya con la ventaja que lleva en la liga, ahorita preferiría ahorita un que el formato Toluca de lo esto. empate, no. Luis Malagón en una entrevista lo dijo, que había ido el patrón a decirles que la prioridad era el tema internacional. No, estoy de Sí le acuerdo. urge a este América el Toluca tema tiene un internacional.
campeonato. ¿Tú crees que va a querer Emilio Azcárraga que le empaten No, hombre, No, para nada. Amigos de Reportes de América MX, hoy tenemos que hablar con calma, con cabeza fría, pero también con el corazón en la mano de lo que acaba de pasar con nuestro equipo. El América se quedó sin final por primera vez en 2 años, eliminado en cuartos de final por Monterrey, y aunque ya pasaron un par de semanas desde que terminó el torneo para las Águilas, la sensación sigue siendo la misma. Esto supo a muy poco para la vara que el propio club se había puesto en los últimos torneos. Veníamos de acostumbrarnos a ver al América peleando finales, levantando trofeos, siendo el equipo más constante del fútbol mexicano. Por eso este golpe duele más. No es lo mismo que te eliminen en cuartos cuando eres un proyecto en construcción a que te pase cuando vienes de una inercia ganadora, acostumbrado a las noches grandes. Esta vez, el americanismo se quedó con ese vacío incómodo. No hubo remontada épica, no hubo noche mágica en el Azteca. Simplemente llegó Monterrey, te jugó de tú a tú, fue más efectivo en los momentos clave y te dejó fuera antes de tiempo. Si repasamos la serie contra Rayados, el resumen es claro. América compitió, no fue pasado por encima, pero no supo encontrar el gol cuando más lo necesitaba. Hubo tramos donde se tuvo la pelota. Se generaron aproximaciones, pero faltó ese último pase fino, ese remate bien colocado, esa decisión correcta en el área. Monterrey, con menos luces pero con más orden, aprovechó lo que tuvo y gestionó la eliminatoria con oficio. En liguilla, no basta con jugar mejor por ratos. Hay que ser contundente y ahí las Águilas fallaron. Y claro, en la tele el juicio no se hizo esperar. En Fútbol Picante hablaron de temporada de decepción, de que el América falló en el momento clave, de que el gigante se quedó corto cuando de verdad había que apretar. Y tienen razón en algo. Para un equipo como este, salir en cuartos siempre será fracaso. Pero también dijeron otra cosa importante. América no fue el único que la pasó mal, porque Pumas y Chivas, a años luz de lo que se esperaba, firmaron campañas todavía más pobres. Eso no consuela, pero sí pone en contexto que no solo fracasó el AME, varios grandes se quedaron a deber y feo. La diferencia es que al América se le exige más que a cualquiera. Cuando las Águilas no levantan el título se siente como catástrofe. Cuando los demás se quedan fuera, muchas veces se habla de proceso, transición o reconstrucción. Aquí no hay margen para relajarse. Y es por eso que, aunque no haya final, aunque el estadio esté apagado por ahora, en Coapa la presión sigue encendida al máximo. El americanismo no perdona temporadas grises, y menos después de 2 años donde el estándar fue pelear todo. Y aquí viene la pregunta que todos están haciendo. ¿Por qué no hay noticias? ¿Por qué no hay bombas? ¿Por qué no han anunciado refuerzos? Han pasado semanas desde la eliminación y oficialmente no ha llegado nadie ni se ha ido nadie de peso. Las redes explotan, los comentarios vuelan, Baños no hace nada, la directiva está dormida, ya deberían tener medio plantel amarrado. Pero que no haya anuncios no significa que el América esté cruzado de brazos. Al contrario, la información que circula es que la dirección deportiva, encabezada por Santiago Baños, ya está trabajando en silencio, buscando oportunidades de mercado y analizando perfiles que se adapten a lo que el cuerpo técnico quiere. Uno de esos nombres que empiezan a sonar con fuerza es el de Obed Vargas, juvenil mexicano del Seattle Sounders, un mediocampista que ya tuvo participación con la selección mexicana sub-20 y que viene llamando la atención por su madurez pese a su corta edad. No estamos hablando de un veterano consagrado, sino de una apuesta a futuro, de un jugador que combina algo que al América siempre le ha interesado: talento, juventud y pasaporte mexicano. Es el tipo de perfil que, bien trabajado, te puede rendir muchos años o convertirse en una venta importante más adelante. De acuerdo con los reportes, América ya habría contactado con el entorno de Vargas para conocer su situación. El jugador termina contrato en un año con Seattle y su idea principal es dar el salto a Europa. Sueña con jugar en ligas grandes, medirse a otro nivel, probarse en el viejo continente. Pero mientras eso sucede, también está dispuesto a escuchar ofertas que le permitan crecer y estar en un escaparate más grande.
Ahí es donde aparece la opción de Coapa, la camiseta más pesada de México, un club que constantemente está en liguilla, que juega Conca Champions, que genera presión, críticas, portadas y que puede servirle como plataforma para ese futuro paso europeo. La pregunta es inevitable. ¿Debe América convertirse en ese trampolín? Muchos dirán que el América no está para hacer escala de nadie, que el que llega tiene que pensar primero en hacer historia aquí y ya luego ver qué pasa, y es válido. Pero el fútbol moderno también te exige adaptarte a una realidad. Los jugadores jóvenes, sobre todo los que se forman en otros entornos como MLS, ya no se conforman con un solo paso. Ellos ven sus carreras como una escalera. Y si el América sabe negociar, puede sacar provecho de ese hambre, traer a un jugador que se mate por rendir, porque sabe que de ello depende su salto a Europa. Futbolísticamente, Obed Vargas podría darle varias cosas interesantes al equipo. Es un mediocampista con buena lectura, que puede jugar como interior, que entiende bien los espacios y que no le tiene miedo a la pelota. Al América le ha faltado, en algunos tramos de la última temporada, un poco más de energía y claridad en la mitad de la cancha. Sobre todo cuando los partidos se cierran y se necesita a alguien que conecte la salida con los delanteros. No estamos diciendo que Vargas llegue para ser el salvador del club, pero sí podría ser una pieza que, rodeada de gente de jerarquía, aumente el volumen de juego y la intensidad en el medio. Porque si hacemos el diagnóstico frío del torneo, la etiqueta de decepción que usaron en Fútbol Picante tiene sustento. No fue un desastre absoluto, no fue un equipo que hiciera el ridículo. Pero la sensación es que el América nunca alcanzó ese pico de rendimiento de otros torneos. Hubo partidos buenos, sí, pero faltó consistencia. Hubo reacción en varios encuentros, pero faltó esa versión arrolladora, ese América que te pasa por encima 20 o 30 minutos y resuelve la eliminatoria. Contra Monterrey, cuando el margen era mínimo, esa versión nunca terminó de aparecer. También se habló mucho de la gestión de la plantilla. ¿Había fondo de armario real? ¿Se gestionaron bien las rotaciones? ¿Se apostó demasiado tiempo por jugadores que ya venían pidiendo recambio? Todo eso está sobre la mesa. Hubo futbolistas que se quedaron cortos en liguilla, otros que no llegaron a tope físicamente, algunos que fueron intermitentes todo el torneo. Y es ahí donde este tipo de rumores como el de Obed Vargas toman más sentido. América no solo necesita nombres, necesita perfiles que encajen en una idea clara de juego y en un proyecto deportivo serio. Mientras tanto, la comparación con Pumas y Chivas sirve para dimensionar algo. El entorno del América está molesto, sí, pero el club sigue estando, incluso en su mala temporada, por encima de otros grandes que fracasaron de manera todavía más escandalosa. Pumas nunca terminó de arrancar, vivió entre altibajos, sin identidad clara. Chivas, por su parte, otra vez se quedó sin gol, sin variantes, sin un plan consistente para competir en la parte alta. América, aún en año flojo, estuvo en la parte alta de la tabla, pero eso aquí no basta. Lo que a otros les da margen, aquí solo aumenta la exigencia. Por eso, lo que viene en este mercado es clave. No se trata de fichar por fichar ni de traer nombres solo para calmar redes sociales. Se trata de acertar, de entender qué tipo de mediocampista necesitas, qué central, qué extremo, qué delantero. Obed Vargas encaja en la parte de rejuvenecer la plantilla, de darle energía y proyección, pero no puede ser la única carta. El americanismo va a exigir un par de fichajes fuertes, jugadores que lleguen a ser titulares inmediatos, que marquen diferencia desde el día 1, que se pongan la camiseta y la primera pelota la pidan ellos. Al mismo tiempo, hay una revisión interna pendiente. ¿Qué se va a hacer con los jugadores que no dieron el ancho? ¿Quiénes terminan ciclo? ¿Quiénes se quedan por jerarquía? ¿Y quiénes porque realmente aportan en la cancha? Ese filtro es tan importante como los fichajes. Un plantel sano no solo se construye con los que llegan, también con los que se van. Mantener a jugadores por nombre, por historia o por capricho suele ser una trampa. América necesita competencia real en cada posición y un vestidor donde el que no rinde se va. Y no olvidemos otro aspecto: la presión mediática.
y el discurso alrededor del club. Cuando en programas como Fútbol Picante te ponen la etiqueta de decepción, cuando dicen que el América falló, no solo están hablando para la afición, también están marcando una narrativa que llega al vestidor y a la directiva. Esos mensajes, aunque algunos exagerados, terminan empujando decisiones. A veces para bien, porque obligan a reaccionar. A veces para mal, porque se toman decisiones impulsivas para callar bocas en lugar de pensar a largo plazo. Aquí en Reportes de América MX, más que sumarnos al drama fácil, queremos ponerlo así. Sí, fue una temporada por debajo de lo esperado. Sí, salir en cuartos con el plantel que tienes es fracaso. Sí, es urgente moverse en el mercado, pero también hay base para reconstruir sin tirar todo a la basura. Hay estructura, hay experiencia, hay jugadores que siguen en un nivel alto y hay la posibilidad de afinar detalles en lugar de empezar desde cero. No todo está roto, pero sí todo debe revisarse. La ilusión del americanismo no está rota, está golpeada. Y ese golpe solo se cura de una manera: volviendo a competir, volviendo a ganar, volviendo a las finales. Rumores como el de Obed Vargas son apenas el primer capítulo de una novela de verano que tiene que terminar con un América reforzado, más intenso, más hambriento, más cercano a ese equipo imponente que nadie quería enfrentar. Así que, mientras llegan los comunicados oficiales desde Coapa, la pelota queda botando en otra cancha, la de la opinión. ¿Te gusta la idea de que América vaya por una joya juvenil de la MLS? ¿Crees que el equipo debe apostar más por figuras consagradas que por promesas? ¿Sientes que esta temporada fue solo un tropiezo o el inicio de un ciclo a la baja? Déjalo en los comentarios, porque aquí, pase lo que pase, vamos a seguir analizando, criticando y apoyando al más grande de México. Esto fue Reportes de América MX y apenas empieza el torneo más importante del año, el de las decisiones.